Mari Mari, bienvenidos a Rancul Churrupú. Vamos a seguir tratando el tema de Napalpí. ¿Por qué? Porque todo nuestro país ha sufrido el genocidio indígena. Y en muy pocos lugares, por ejemplo Napalpí, esto ha sido declarado como crimen de lesa humanidad y como genocidio. Pero el resto de los sitios, ¿qué? ¿Cuándo el Estado va a pedir perdón por el crimen a los pueblos indígenas? Escuchemos los relatos de Napalpí. Como sabrán, con el doctor Emiliano Núñez estuvimos acompañando el juicio por la verdad y el reconocimiento del genocidio y lesa de la masacre de Napalpí, de nuestra provincia. Eh, por eso hoy nuestra comunicación para con ustedes, para contar un poco de nuestra provincia, de esto que nos ocurrió y nos dejó algo muy sentido en la sociedad. Así que estamos trabajando en el Instituto del Aborigen Chaqueño desde el 2019 como asesores, pero con un gran compromiso desde la niñez, la adolescencia, acompañando a nuestros pueblos originarios, que nosotros tenemos el pueblo Cuom, Wichí y Mocoy en nuestra provincia. Yo conozco la masacre de Napalpí cuando en un momento estaba estudiando en la biblioteca. Primero conozco la masacre del Zapallar y es ahí donde conocemos a quien con gran compromiso de parte de la comunidad, el profesor Juan Chico, eh, es el que con gran fuerza, pionero de este compromiso para con su comunidad, lleva adelante la propuesta junto a otras personas a nivel país, a solicitar al Estado provincial y nacional que se investigue, que se trabaje respecto de este hecho ocurrido en el lugar asentado en nuestra provincia, que es en Colonia Aborigen, y el lugar se llama La Reducción. Él es el que con gran compromiso junto a otras personas comienzan esta tarea de investigación y de trabajo. 1. Declarar como hechos probados de la masacre de Napalpí que el sábado 19 de julio de 1924, en horas de la mañana, alrededor de un centenar de policías de territorios nacionales, gendarmes y algunos civiles armados, ayudados por logística aérea, llegaron a la zona de La Guará. La perpetración de la masacre, por su propia complejidad, requirió de la previa concepción de un plan que supuso una exhaustiva coordinación, organización logística, distribución de roles, movilización de diversos contingentes de tropas, su traslado y concentración desde varios días antes, gran cantidad de armamentos y municiones, su acampe y alimentación, además del apoyo de una avioneta que realizó por lo menos tareas de inteligencia y observación. Emiliano, ¿cuáles fueron las pruebas, los testimonios que sirvieron para demostrar la responsabilidad del Estado? ¿Qué pruebas hubo? Y hubieron numerosas pruebas, las más importantes yo creo que también numerosos documentos oficiales, noticias de la época, pero lo más importante, y lo quiero remarcar que fue un trabajo desde el 2010 aproximadamente del historiador Juan Chico del pueblo Com, en donde fue juntando testimonios de algunos sobrevivientes, hijos de sobrevivientes, por ejemplo, Rosa Grillo, Pedro Valquilta, eh, eh, y entre otros, Rosa Chará, que fueron testimonios en donde la Fiscalía Federal de Resistencia, la Unidad Fiscal de Derechos Humanos, fue recolectando y grabó esa imagen, grabó esos testimonios y los reprodujo en el juicio, especialmente porque hay personas, por ejemplo, relatos de personas que vivieron la masacre, que Rodrigo estaba muy enferma en ese momento y no se pudo acercar a la ciudad de Resistencia, entonces se pasó la reproducción del testimonio, que es una sobreviviente de la masacre, y Pedro Valquinta había fallecido, pero su testimonio fue grabado por la fiscalía y fue reproducido en el juicio. Eso creo que fueron los relatos más importantes, y de los hijos y los nietos también, porque lo importante acá es
el rico relato de las comunidades, de los pueblos. Este es un relato que se fue pasando de generación en generación, y me comentaban donde el abuelo, el padre, el tío y toda la familia y todos los sobrevivientes y los familiares reprodujeron esa historia que le relataban sus familiares, ¿no es cierto?, lo que fueron testimonios. Creo que eso fue muy importante. Los elementos que se tuvieron en cuenta fueron los testimonios de los familiares sobrevivientes de aquella masacre, que pudieron contar lo que sus abuelas, sus tíos, respetaban esos territorios porque compartían la historia que había sucedido en tal fecha, cómo se había desarrollado, cómo los pueblos fueron reducidos o engañados con información de que iban a poder tener la oportunidad y la posibilidad de trabajar, y, y de esa manera fueron engañados también porque en su momento después eh, se da esta reducción, masacre utilizada de parte de las fuerzas, eh, una avioneta, como ellos contaban en los testimonios de las audiencias, donde distribuyen caramelos y la gente sale al patio de la casa a juntar eso, y es ahí cuando encuentran la peor situación, que fue esa masacre tan triste. Emiliano, los aspectos más relevantes de esos relatos, o sea, los aspectos recurrentes, lo que todos contaban del relato, ¿qué sería? ¿Qué era lo que ellos decían? Y ellos, básicamente, cómo era la vida en la reducción naval. Era muy mala, era básicamente reducida a servidumbre. Eh, Como un fragmento decía Rosario que juntaba cosita el padre para comer ahí en la reducción. La paga era muy mala, vivía muy mal. Y eso fue una de las causas de la sublevación, supuestamente la que hablaban ellos en esa época, porque era un reclamo justo, un reclamo laboral, un reclamo de vivir mejor, por parte hacia los actores, podemos decir en esas palabras, de ese momento, que estaba el Estado implicado en eso, y los miembros, a los miembros de la comunidad indígena de esa época, los pueblos. La verdad que el relato, fue más valorable escuchar el relato de las personas que vivieron en ese lugar. Pero también había relatos de personas que les habían contado otras personas que habían sobrevivido, es decir, sus padres, sus abuelos. Algunos de estos relatos de cuáles eran las condiciones de vida dentro de la reserva, ¿se pueden conocer de esos relatos qué era lo que decían, de cómo vivían ellos ahí? ¿Por qué? ¿Por qué se estaban quejando? Sí, ellos vivían de una manera inhumana, con el compromiso de tener la asistencia y la posibilidad de tener una mejor vida, y tener la oportunidad y la posibilidad de poder trabajar, de poder llegar al plato de comida, y de esa manera eh, poder subsistir, pero en realidad lo que venía sucediendo era que eran esclavos. Fueron reprimidos de la peor manera por un reclamo justo. Por eso se habla de un proceso de genocidio. Un proceso de genocidio porque es un exterminio de los otros. Esto venía ya, fueron agregados testimonios investigadores, eh, en el expediente, en la causa, donde esto ya venía desde el norte de Santa Fe, con San Antonio Obligado en 1800, a finales de 1900, a finales de 1800, perdón, y después relacionado con la masacre de Zapallar, muy cerca también ahí acá en el Chaco en el 1936, y después la masacre de Rincón Bomba, de lo que hoy Formosa en 1900. Todo fue, el Estado actuó, esto fue todo planeado. Eran esclavos, Sí, sí. estaban reducidos a servidumbre, solamente eran mano de obra barata, agarraban las tierras, los terratenientes, con complicidad del gobierno en ese momento, y eran mano de obra esclava, para decirlo nada. Es decir, se tomaban las tierras con las comunidades adentro y se dejaban las comunidades para que trabajen para los terratenientes. Sí, en beneficio de los terratenientes. Y eso no era un hecho aislado acá en Apalpí, sino era toda esta zona, y bueno, como en el sur también, lógicamente, pero en esta zona, por eso se estableció con la investigación de varios científicos, que era todo un proceso
¿no? Un proceso organizado de ocupación de las tierras y de la mano de obra de las comunidades indígenas en ese momento, que eran el pueblo Com y Mocoy, precisamente lo que sucedió en Napalm. Sí, sí. Lo mismo que pasó acá con la conquista del desierto mal llamada, ¿no? Emiliano, en algún momento del proceso del juicio, cuando empezaron con Juan Chico, cuando empezaron los reclamos, cuando empezó a producirse legalmente este proceso, ¿se encontraron con obstáculos de parte del Estado, de parte de algún organismo o de la sociedad? De parte del Estado hubo un acompañamiento del Estado provincial y del Estado nacional en ese momento, porque esto, recordemos que, y también la justicia, que tuvo un papel muy importante, ¿no es cierto? Eso hay que recalcar, que permitió que se pueda llevar adelante esto. Hubo un acompañamiento muy importante de la jueza federal acá de la ciudad de Resistencia, la jueza federal número 1, en donde básicamente el trabajo que dictó fue ejemplar, es como relata y da por hecho lo que ellos comentaban. El obstáculo por ahí, uno de los, se podría decir que esto llevó mucho tiempo, porque fueron 98 años, eso sucedió, la verdad que mucho tiempo pasó, era por ahí el miedo que tenían de comentar esto. Fue valorable que ellos se animaran a contar y que el mismo Estado que los masacró en esa oportunidad les pregunte qué pasó. Punto número 2. Declarar como hecho probado que existió responsabilidad del Estado Nacional Argentino en el proceso de planificación, ejecución y encubrimiento en la comisión de delitos de homicidio agravado con ensañamiento, con impulso de perversidad brutal, artículo 80, inciso 2 del Código de Penal, según redacción de 1921, en reiteración de hechos que concursan entre sí y reducción a la servidumbre, artículo 140 del Código Penal de la misma época, en reiteración de hechos que concursan entre sí, ambos en concurso real, artículo 55 del Código Penal, por el cual resultaron asesinados entre 400 y 500 personas de los pueblos Mocoíta y Com en la reducción de indios de Napalpí, ubicada en territorio nacional del Chaco. Que nosotros tuvimos en nuestra provincia, la verdad que nos ayudó mucho como sociedad, porque es la primera vez que tenemos un juicio de verdad y reconocimiento de genocidios y lesa a los pueblos originarios. Entonces, la participación nuestra como sociedad y como querellante de parte del Instituto del Aborigen Chaqueño fue muy emotivo, con mucha emoción, porque realmente podemos reconocer y ver que, que la sociedad puede conocer lo que nos pasó en el pasado para de esa manera poder ser una sociedad más justa, más equitativa, más igualitaria y que realmente tenga una mirada con una mirada de derechos humanos indígenas que, que no se tenía anteriormente, hace más de 15 años atrás en nuestra provincia. Nosotros como provincia del 2007 en adelante tuvimos una provincia eh, avanzada en cuestiones de derecho indígena y también, no sé si ya me voy muy lejos, pero luego de todas las medidas que se tomó en la sentencia, que fueron muy importantes, se avanzó en la implementación y en el desarrollo. Eso te quería preguntar. ¿Qué Sí. cosas cambiaron en la visión de la sociedad? Si la gente, mucha gente del Chaco que no era indígena desconocía esta matanza, si cambió algo en la percepción de la sociedad a raíz de la sentencia de este juicio o del conocimiento de los relatos. Para nosotros como provincia es
La verdad que la masacre de Napalpí siempre fue como muy resistida y muy abnegada por parte de un sector de la sociedad que muchas veces no quiere reconocer y aceptar que sucedió o que pasó. Creo que esto tiene que ver con los respetos a nuestras comunidades por sobre todas las cosas, la no discriminación, el racismo, la xenofobia hacia ellos. Entonces, esta sentencia viene a exigir y a, a poner en jaque, por decir de alguna manera, que eso sucedió, que nuestros pueblos están más vivos que nunca, que están presentes, y la verdad que es una sentencia ejemplar, reparatoria, donde se tomaron, una de las medidas que se tomó es, en primer lugar, reconocer que eso fue verdad, que eso sucedió. El genocidio eh, fue un término acuñado por Rafael Lenkis ya en su momento, en donde es un exterminio. No quiere, por ejemplo, en este caso en Napalpí lo que nos sucedió solamente una matanza, sino que después el Estado se ocupó de ocultar esa matanza y de transformar la realidad al antojo del Estado. Es decir, el Estado dijo, no, esto fue una sublevación de indios malos, que no, nosotros lo hacíamos muy bien y ellos se sublevaron el malón, lo que ellos atacaron, son malos, y ese fue todo el relato de esa época. Incluso hubieron investigaciones de la justicia en ese momento donde solamente declararon policía. Y el genocidio significa eso, no solamente la matanza, sino el exterminio de todo lo cultural, lo ideológico, lo de la cosmovisión de los pueblos. Eso es todo lo que establece en un exterminio. Es algo, y la comunidad internacional dijo, no, es imprescriptible esta medida por la gravedad del delito que es. Dentro de esas medidas que se desarrollaron, por ejemplo, tenemos uno de los puntos es que el Estado Nacional debía proyectar íntegra el juicio de la verdad por la televisión pública, que eso se desarrolló, que eso nos permitió a toda la Argentina conocer. Después, comunicar la sentencia a través de Cancillería de la Cancillería a los organismos internacionales de protección de los derechos indígenas. Uno de los puntos también fue ordenar al equipo argentino antropológico forense que establezca un plan de trabajo para continuar con las excavaciones, búsqueda y exhumación en fosas comunes de las víctimas, debiendo el Estado Nacional proveer los recursos necesarios para su realización. Otra de las medidas tomadas también fueron ordenar al Ministerio de Educación de la Nación que incluya dentro de los diseños curricular a nivel nacional, en los niveles primario y secundarios, terciario y universitario, el estudio de los hechos probados de la presente sentencia. Eso se está trabajando, es algo que nos quedó pendiente, porque luego que se dio esta sentencia se creó una unidad ejecutora integrada por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, el Instituto del Aborigen Chaqueño, la Fundación Napalpí, donde nos comprometimos a implementar la sentencia. Entonces, estos puntos de la sentencia nos llevan a avanzar como sociedad también y que sea efectiva esa sentencia. Otra de las medidas que también se ordenó fue ordenar al Estado Nacional la realización de un acto público de reconocimiento de sus responsabilidades con participación de las víctimas de los pueblos Cuón y Mocoy. En este acto que está previsto, que todavía no se realizó, la idea es que se pida perdón a las comunidades, como nosotros antecedemos en nuestra provincia, que por otros hechos se pidió perdón. Está pensado hacerlo, hay que ver qué presidente o qué ministro de seguridad tiene la fuerza y el reconocimiento de poder hacer y aceptar, porque todo tiene que ver con el respeto y el reconocimiento, y creo que justo nuestra Argentina está en un momento tan difícil y tan triste. Significa que el genocidio no prescribe. Que siempre lo vamos a tener presente, que lo vamos a tener como que eso sucedió, que es real, que no se queda en una materia de investigación y que hoy nuestros pueblos en Chaco están más vivos que nunca. Esa es mi mirada.
con el compromiso de la sociedad de conocer, de saber y que no tengamos otro próximo Napalpí en nuestra provincia y en nuestro país por sobre todas las cosas. Y esto es muy amplio. ¿Qué reflexión te deja después de 100 años de esta masacre? Como lo decía, fue, yo creo que un pequeño paso porque fue tarde, la verdad. Uno de los fundamentos de que fue tarde porque no había antes el acompañamiento, después se alinearon, como digo, los planetas y empezaron un trabajo de hormiga del historiador Juan Chico, de alguien que le hizo caso a la justicia federal, que es el doctor Diego Villay, que de la unidad fiscal, donde empezaron a ver, empezaron a investigar esto. Y creo que fue tarde y hay que tomarlo como un primer paso, para como ejemplificador, para un primer paso para la reparación histórica que debe tener la comunidad en nuestro país. Creo que eso es fundamental. Falta mucho por hacer, pero yo creo que un primer paso fue muy positivo en todo caso. 3. Declarar que la masacre de Napalpí, como así aquellos hechos posteriores, conforme lo descrito en las consideraciones, son crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de un proceso de genocidio de los pueblos indígenas. Y ponemos énfasis en la definición de genocidio porque en nuestro país el crimen de lesa humanidad, el genocidio, no prescribe, no es como cualquier otro crimen que tiene un tiempo en el que prescribe y ya no es delito. En nuestro país, como en muchos países del mundo, el genocidio es imprescriptible. Esto quiere decir que pase el tiempo que pase, sigue siendo un crimen. Y al menos un juicio de la verdad es necesario para esclarecer las responsabilidades del Estado ante estos casos.